Hola Melba, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Ricardo, bien. ¿Tú cómo estás? Todo muy bien, felizmente. Qué bueno, qué bueno. Hoy ya inicio la clase para que podamos avanzar el día de hoy. Listo, hoy día voy a Listo, presentar los resultados y a conversar un poco con los chicos. listo, Ricardo, muy bien. Listo, gracias. Ya. Muy buenas tardes, alumnos. Vamos a esperar unos 5 minuticos para que se pueda conectar la mayor cantidad de alumnos e iniciamos clases. También comentarles que ya están cargadas sus notas en Canvas para que puedan revisar el Canvas. Ahí están sus observaciones, sus comentarios y también los documentos de Turnitin para que puedan hacer las correcciones. Empezamos en unos minutos.
Estimados alumnos, vamos a iniciar en un minuto. Muchas gracias. Listo, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la semana número 9 del curso de taller de investigación para mecatrónica. Esta semana ya es importante porque estamos cerrando el avance uno de sus tesis. Ya tienen todos sus notas. Me gustaría que puedan revisar. Si se han dado cuenta y entran al acceso de cada uno de los trabajos, se van a dar cuenta que tenemos los comentarios para cada uno de los puntos y su archivo Turnitin, donde también tienen unas recomendaciones, donde tenemos que cambiar esas frases que están seleccionadas. Cada frase ha sido seleccionada y estamos haciendo una evaluación. Tengan en cuenta que esto es acumulativo. Lo que nos hemos centrado en este momento es en armar el problema, en armar un estado del arte y en armar un marco teórico. En la siguiente evaluación, que es en la semana 12, vamos a centrarnos en el objetivo, en el marco teórico y en la formulación de su metodología. Entonces, si nosotros en este momento no hacemos los cambios, vamos a seguir disminuyendo nuestra nota acumulativa en el resto de los puntos que vamos a revisar con ustedes. Entonces, es importante hacer esa revisión. Miremos la revisión de la tesis también como no algo lineal, sino más bien es como un círculo donde empezamos a revisar en distintos puntos lo que vamos avanzando, ¿no? Entonces, esta partecita es lo que me gustaría que revisen bien, vean si tienen alguna duda. Si hay alguno que desee que revisemos su trabajo, lo revisamos juntos para poder tener una claridad sobre esta evaluación. Dado que terminando esta revisión, vamos a cargarlos a portal docente y ya una vez que carguemos en ese portal, ya no hay ningún cambio. La nota queda tal cual y ya no tendríamos ninguna modificación. Entonces, no sé si había algún colega que quería que revisemos. Me parece que Gonzalo, ¿quieres que revisemos su trabajo? Sí, ¿qué tal, profesor? ¿Qué tal, Gonzalo? Listo. Voy a abrir el trabajo para que lo revisemos juntos y lo vamos viendo para que todos podamos aprender también de qué es lo que se ha observado. Entonces, permíteme, te comparto pantalla y revisamos juntos la calificación.
Listo, Gonzalo. Entonces estamos entrando a tu nota. En la nota tú vas a mirar que hay una rúbrica que pues la hemos utilizado. Y están los comentarios acá a cada uno de los puntos, ¿no? El primero es que se debe, vamos a ver tu trabajo también para que, vamos a mirar. Gonzalo, ¿con qué persona hiciste el trabajo? Con Juan Mena. Juan Mena, listo. Déjame un segundo y abrimos acá tu trabajo para que lo miremos en paralelo. Listo. Mira, creo que lo abrimos mejor de acá también. Acá te cargué el Turnitin, listo. Entonces vamos a abrir el trabajo de Turnitin también. Listo, entonces miremos la primera observación. Dice en el problema que se debe agregar más consecuencias de no cumplir con el requerimiento basado en la revisión del estado del arte, que permita ver los antecedentes y las posibles consecuencias y citarlo, ¿no? Para que podamos tener una evaluación. Entonces, si nosotros miramos la evaluación del problema, aquí está. Si bien es cierto, tenemos una citación, ¿no? Miremos esta citación exactamente de dónde proviene. Vamos a mirar el estado del arte. La referencia bibliográfica, perdón. Listo, tenemos uno de los puntos que dice calificación de las frutas, Sweet Algorithm. Entonces tenemos una sola citación. Lo que tenemos que mirar al momento de revisar tu problema de investigación son las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué podría estar pasando? Entonces, lo mejor es, incluso si entramos a este trabajo que tú has citado, en la introducción te aparece antecedentes y consecuencias de lo que está pasando. Entonces, aunque tú tengas una sola investigación, pero solamente mencionas de la ganancia en soles, más del 55%, entonces hay un punto de orientación, eso te ayuda a localizar, pero no hablas de las consecuencias que tenemos de no hacerlo, qué está pasando, ¿no? Y no solamente acotarnos en esta calificación de frutas en Perú, sino a nivel global, ¿qué podría estar pasando con esto? Entonces, el primer punto está orientado a esa alternativa, ¿no? Si bien es cierto, la pregunta sí está colocada al final, nos falta esa parte de los antecedentes. ¿Cómo podríamos colocarlo? El siguiente punto eh, es muy bueno el estado del arte, pero debemos colocar los títulos a los cuadros y citarlos en el párrafo. Entonces, si nosotros miramos el estado del arte, tenemos acá el estado del arte, pero no tenemos un título asociado a este. Entonces tenemos que ponerle acá, por ejemplo, podría ser cuadro 1, evolución de los estados evolución sería tabla 1, punto, evolución de la teoría o del estado del arte. Y esto debería estar nombrado acá, ¿no? Entonces, se tiene que decir, de acuerdo a la tabla 1, se mira lo siguiente y se empieza a referenciar todo, ¿no? A cada uno de los artículos. Entonces, este punto es importante poderlo ver. Y también en la revisión sistemática PICO, las cadenas de búsqueda y los criterios de inclusión o exclusión, debería ser como descrito. Se recomienda revisar de acuerdo al Estado. Entonces, lo que tenemos que tener en el anexo 1 es el protocolo, su introducción, su motivación, su cuadro PICOP, las cadenas de búsqueda, toda la información de las preguntas de calidad, todo lo que hemos tenido para ser considerado como inclusión, exclusión y la descripción de cómo hemos llegado a esta revisión. Si bien es cierto, es muy bueno el trabajo y está perfecto, tenemos que hacer estas mejoras. En el marco teórico debemos tener 3 puntos. Debe tener la definición, donde se define cada punto, eso sí se ha utilizado, y el marco lógico.
Los cuadros están bien, pero deben tener títulos y tener párrafos que escriban lo que contiene cada cuadro. Entonces los cuadros van muy bien, pero hay que ponerle su título, así como lo hemos visto hace un momento, y también tiene que tener una descripción completa de lo que está pasando. Y el tercer punto del marco teórico son las variables, dependientes e independientes, ¿no? Ahí debe detallarse las variables que se han usado para la tesis, por ejemplo, descripción de la metodología, el software, el hardware que se va a desarrollar para el trabajo. Entonces, ¿cómo lo deberías hacer, no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Lo que recomendamos es el Ichikawa para poder hacer la evaluación. Entonces, digamos que nosotros quisiéramos mejorar la calidad o la selección de, sería automatizar o desarrollar la automatización de la clasificación y selección, digamos, de limones y de la clase de limones que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu software? Digamos que queremos hacer una evaluación primero de los tamaños. Entonces, evaluar tamaños basado en, digamos, en procesamiento de imágenes. Y lo que va a obtener, por ejemplo, vamos a trabajar con centroides, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, la evaluación. Ahora, ¿en qué unidad? ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a trabajar en centroides y basado en milímetros. Entonces va a sacar, digamos, del limón, va a sacar cuál es su radio, su centroide y te va a calcular qué diámetros tiene. Por ejemplo, para poderlo clasificar, si está por debajo de tal diámetro, sería uno pequeño, uno mediano, un limón grande o la clasificación que quisiéramos darle, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a permitir esto? Entonces, acá vemos, de acuerdo a tu trabajo, venimos acá, y en tu problemática ya lo tenías bien explicado esa parte, ¿no? Que queríamos mirar el calibre, ¿no? Para medir el diámetro y poderlo clasificar jumbo extra primero. Entonces, para la clasificación del calibre, ¿no? Esa es una buena forma. Entonces, jumbo, extra, primera, segunda y tercera. Entonces, tiene 5 clasificaciones. Entonces, esta de acá es una variable independiente, porque tú no vas a poder manejar eso, el limón te viene de un tamaño o de otro, entonces no hay forma de manejarlo, pero sí podemos desarrollar esta clasificación. Entonces, esta es mi variable dependiente y este es mi independiente. Otro de los puntos es el grado de calidad. Entonces, podemos hacer una evaluación, por así decirlo, evaluar la textura de acuerdo al color. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Posiblemente mediante RGB con un clasificador. Posiblemente, si lo vamos a hacer con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para la clasificación de acuerdo a la, acá decimos, a la textura basado en grados, extra, primera, segunda y comercial. Textura basado en grados. Entonces, esa es primera, segunda, tercera, extra, comercial, digamos. Entonces, este RGB te va a hacer una clasificación por la frecuencia. Cuando uno lo hace en RGB, por ejemplo, a cierta textura 1, por ejemplo, vamos a mirar de ese clasificador y en rojo de repente estas frecuencias son más altas en un punto específico. Las que son grado comercial, por ejemplo, podría tener no mayor rojo, sino de repente mayor azul en la clasificación. Así que hay que analizar los resultados y ver cuál es el que corresponde o mayores prioridades en uno o en otro punto. Sí, sí, Cristian, después lo miramos lo tuyo, ¿no? Entonces, así vamos haciendo cada uno de los puntos. Digamos que de todas tus clasificaciones que has visto, podríamos estar mirando etiquetado, por ejemplo, como origen, bueno, eso viene el origen, requisitos de calidad, debe cumplir requisitos de calidad como tener piel lisa, libre de defectos. Entonces podríamos decir, el otro de los puntos de evaluación va a ser el tema de defectos. Entonces lo que vamos a buscar son, digamos, zanjas o líneas o curvas diferentes en la superficie del limón.
Entonces, esta sería una pregunta de sí o no, si hay o no hay. No lo vamos a medir, sino vamos a identificar si hubiera. Y eso nos va a permitir evaluar los requisitos, permitir evaluar el requisito de calidad. Entonces, ¿y cómo voy a evaluar la clasificación, no? Entonces, posiblemente cuando ya termine de clasificarlos, los voy a, por ejemplo, generar el clasificador de baja calidad o baja calidad de exportación o baja calidad, digamos, rechazar, media, mercado local y alta exportación. Digamos que quisiéramos clasificarlos en 3 puntos de acuerdo al cumplimiento de las normas o los estándares locales o los internacionales. Entonces tenemos, este viene a ser cómo lo vamos a hacer. Y abajo, ¿qué significa? Entonces, buscar la selección automática de los limones con el objetivo de buscar los productos para exportar. Digamos que si ese fuera el problema que queremos, ¿no? Entonces, en este punto nosotros tenemos la variable dependiente, las variables independientes, que estamos dejando 3 en este caso, y lo que podríamos plantear ya una vez que planteamos esto, ten en cuenta que cuando planteen su variable, van a tener la variable, cómo vas a medir la variable, y qué va a significar esto. Entonces, hay algo que se llama variable operativa. Mi operativa es lo que voy a buscar en el software, que me miden el diámetro. Por ejemplo, acá el centroide y el diámetro del limón. Esa es mi variable operativa. Entonces, esto de acá lo vamos a poner así en rojo. Entonces, esto vendría a ser variable operativa. Y esta de acá es mi variable contextual. Me está dando un contexto de para qué me sirve esto que estamos preparando. Entonces, si nosotros agarramos y decimos, esta parte de acá, esta es mi variable operativa y este es mi variable contextual. Y cada uno de mis variables dependientes, esta es variable independiente, 1, este es mi variable independiente 2. Esa es mi variable independiente 3. Y esta es mi variable dependiente. Que también en mi variable dependiente tengo lo mismo. Mi variable operativa es esta, porque va a tener un clasificador baja, media o alta. Y la contextual, este alto, medio, bajo, me va a servir para ver cuáles son los productos para exportar. Entonces también tengo acá mi variable operativa y mi variable contextual. De tal manera de que ustedes, al momento en que van a describir su hipótesis, tiene que salir de acá. Entonces, cuando ustedes creen su hipótesis, van a decir lo siguiente. Acá crean la hipótesis, que sería más o menos así. Vamos a ponerlo. Ahí está. Entonces sería, ¿será posible construir, y ahí viene su variable dependiente, un proceso o un método de clasificación y selección de limones automático para mejorar la selección para la exportación de productos basado en 2 puntos, y viene la primera variable, clasificación del tamaño basado en imágenes con el uso de centroides, coma, la evaluación de textura basado, perdón,
basado en descomposición RGB y evaluación de defectos basados en identificación de líneas o zanjas para detectar la calidad de la superficie. Entonces, esto, señores, que hemos construido acá es su hipótesis. Esta es la hipótesis y la hipótesis se construye con las variables dependiente e independiente teniendo en cuenta su variable operativa y su variable contextual. Operativa, ¿cómo lo voy a medir? Contextual, ¿qué significa cuando lo mida? Si mido el centroide, va a significar el calibre. Si miro la frecuencia de la tonalidad del color, va a significar la textura. Entonces, esto hay que venirlo y plantearlo. Entonces, Gonzalo, cuando yo quiero el marco teórico, va a tener su definición. Vamos a tener el marco lógico, donde tenemos el problema, el medio, el fin, los medios de verificación, y voy a poder ver qué significa, por qué mi anexo 1 está asociado al estado del arte, mi matriz de consistencia está asociada al marco teórico, y también vamos a tener una descripción de las variables, de tal manera que cuando desarrollemos ahora la metodología ya vamos a entrar a ver cómo hacemos esto. Pero yo voy a tener un mapa para poder probar si esto que he puesto acá es correcto. Entonces, esto es lo que yo esperaría que tengamos en el marco teórico en la tercera parte, ¿no? Que dejamos indicado en el documento que les pasábamos hace un momento, ¿no? Que debe de tener variable dependiente e independiente y con los detalles. Esta figura que les he preparado, que les va a servir de ejemplo, lo voy a dejar en foro para que lo puedan tener de referencia, muchachos. Cuando vayan a crear su esto, tengan en cuenta esto, lo que estábamos haciendo, una evaluación de los limones. Vamos a trabajarlo de esta forma. Posiblemente ya después Gonzalo va a revisar con Juan si es que esto es correcto o lo van a implementar de esa forma o quieren cambiar algo, pero ahí está la idea, ¿no? Entonces, variables dependientes e independientes. Listo. Profesor, y en la parte 3, ¿cómo debe ir plasmada esta información ya en el trabajo? ¿Solo un Ishikawa o párrafos? O sea, un Ichikawa y su párrafo. Tengan en cuenta que todo lo que ponemos como de imagen, puede ser esta imagen como les he puesto, y describen, ¿no? La variable 1 independiente es esto, la variable 2 es esto, la variable 3 es esto, y responde al problema siguiente. Entonces tú dices, estoy respondiendo al problema de, ¿cómo lo ponemos acá? De las clasificaciones de calibre, de grado y de requisitos de calidad, por ejemplo, ¿no? Eso sería la evaluación que estamos, pues, como proponiendo. Sería un ejemplo, ¿no? Ya tú entra a ver si es correcto o no. Y iría de esa forma, ¿no? Su Ichikawa y su párrafo. Igual que en el otro punto, en el marco lógico, van sus cuadros y sus párrafos, donde se describe lo que se tiene en ese cuadro. Respecto a eso, profesor, tengo una duda. ¿Qué es lo Cuéntame. que debo describir? Por ejemplo, vamos a ver si tenemos los cuadros. ¿No? Porque Claro que sí, vamos y lo vemos. Los cuadros del marco lógico, lo que tenemos que... ¿Para qué nos sirven, no, estos cuadritos? Por ejemplo, lo miramos este. Entonces vamos a ver si vamos a descargarlo. Ahí lo tenemos. Vamos a abrirlo mejor en PDF para verlo más rápido. Listo. Vamos a mirar este, por ejemplo. Entonces, para este cuadro, ¿qué le ponemos? Le ponemos su título, todo, y lo que es, sería lo siguiente. Para poder, vamos a realizar el objetivo de realizar la investigación de diferentes métodos de visión artificial para
encontrar el que mejor se adecue a la investigación. Y en este punto uno podría decir, por ejemplo, vamos a utilizar redes convolucionales y vamos a evaluar el ruido que tenemos al momento de hacer el max pooling o el depulling, ¿no? Ya empiezas a describir un poco más el trabajo y vas mencionando qué tipos de metodologías has visto que tú vas a tomar, y eso viene ya del estado del arte, ¿no? El estado del arte, de repente has visto algunas metodologías, algunas redes, o vas a decir, no, voy a trabajar con descomposición RGB, rojo, verde, azul, para que podamos, en base a esta cantidad de frecuencias o prioridades, de acuerdo al tipo de calidad de textura del equipo, vamos a poder seleccionarlo. Entonces, ahí viene de parte de ti cómo lo describes, pero te va a servir este primer objetivo, mirar cuál es el fin. En el siguiente dices, tú vas a, o nosotros, nuestro equipo, o siempre en tercera persona singular, ¿ah? Entonces, la tesis tiene por medio desarrollar este algoritmo de visión artificial para mejorar la calidad, incorporando las características, y ahí mencionas, ¿no? Calidad, textura, y poder generar un clasificador. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que el proceso de entrenamiento sea menor a, y ahí ya pones de acuerdo a las métricas que has encontrado en el otro lado. Digamos, una base de datos de 4.000 o 5.000 o 100 limones, voy a esperar que mi tiempo de procesamiento sea menor a 5 minutos. No digas, no, mi tiempo de procesamiento va a ser 1 hora. Eso tienes que ya como ir cerrando acá las ideas para que al momento ya de desarrollarlo va a ser esa nuestra meta. Ahora, no te asustes porque si ahora le ponemos 5 minutos o 2 minutos o 1 minuto y en el proceso nos encontramos que no es 1 minuto, sino es 15, lo vamos a corregir después, pero hay que ponerle métricas, hay que ponerle puntos, porque es ir acotando tu trabajo. De acá, al momento de mencionar bases de datos y mencionar cantidad de imágenes, ya nos damos cuenta de qué estamos trabajando. Entonces, en la escritura o en el párrafo no es copiar esto y pegarlo. Va a haber información del cuadro, pero le vamos a dar mayor detalle. Lo que vamos a encontrar en este cuadro, y para qué me sirve este cuadro, es porque este es un resumen muy, muy gerencial de lo que estamos buscando con cada uno de nuestros objetivos y lo que va a servir el objetivo. En el siguiente, nos estamos parando a ver los resultados intermedios. Entonces, cuando tú estés escribiendo esto, vas a decir, nuestra tesis, o el trabajo de tesis, siempre en tercera persona singular, tiene el objetivo del desarrollo de un estado del arte para la visión artificial y la clasificación de la calidad de esos timones Tahiti, y va a incluir un marco lógico, un caso de estudio y discusiones. Te plantea utilizar tal software. Entonces tú arrancas y dices, puedo utilizar Python, voy a utilizar TensorFlow y digamos las metodologías o las herramientas que voy a utilizar va a ser redes convolucionales, o voy a utilizar trabajo con tensores y descomposición de píxeles, o voy a utilizar un clasificador, podríamos decir, de árbol de decisión, o voy a descomponerlo por RGB. Ya vas complementando con el software, vas a complementando con el trabajo que vas a... Buenas tardes. Vamos a esperar. Creo que el profesor tuvo algún problemita técnico, ¿no? Sí, De internet. Vamos a esperar entonces para que continúe. Ya, Ay, disculpe muchachos, se me cayó la llamada. ya. Listo. Entonces, les comparto de nuevo la pantalla.
Y lo que buscamos, señores, es este punto, ¿no? Poder describir cada uno de estos resultados o medios de verificación ya con mayor detalle, dando énfasis en qué software vamos a utilizar, qué sistema vamos a ver, qué metodologías vamos a abordar, y ya ir colocando el fondo, ¿no? Que nos quede una línea. El marco teórico lo que busca es una línea para que cuando estemos desarrollando la metodología yo lo pueda leer su jurado y entendamos qué viene. Como asesor de tesis, nos sirve guiarnos. Entonces, ya cuando estemos probando, vamos a decir ya, código de redes convolucionales, ¿está? ¿No está? Descomposición RGB, ¿está? ¿No está? ¿Qué te falta? Busquemos, saquemos esto adelante. Entonces, vamos guiando en ese sentido, de tal manera de que podamos llegar, ¿no? a ese objetivo general. Entonces, cada cuadro debe tener más información escrito, ya como ir acotando, ¿no? Acá podemos, decimos, mediante redes neuronales, pero pues redes neuronales hay de todo, ¿no? Podemos utilizar distintos métodos, algoritmos, ya es como ir aterrizando el método, qué técnica vamos a utilizar y cómo vamos a abordar este punto. No sé si tuvieras otra duda, Gonzalo. Entonces, profesor, claro, ya me quedó claro qué es lo que debe llevar, ¿no? Qué es la información con la que debo trabajar y cómo ampliarlo. Ahora me interesaría más saber exactamente cómo, en qué formato quiere que plasmemos esa información, ¿no? Un párrafo después del cuadro estaría bien. Usualmente cada cosa, no hay métrica absoluta, listo. Todo queda a criterio del tesista. Mi recomendación es que cada imagen y cada cuadro al menos tenga media página de comentario. Si no llega a tener media página de comentario, hay que pensar si esa imagen es relevante. En el caso de los cuadros, te vas a dar cuenta que podemos hacer más de una página. Entonces, eso es bueno porque significa que ese cuadro resume información valiosa. Si miramos el árbol del problema, nos ayuda a describir bien el problema de forma digamos, consensuada de cada cosa, qué es lo que nos está ocurriendo. Entonces, eso nos va a dar una buena idea. En el árbol de medios y fines nos ayuda a aterrizar los objetivos. Eso nos va a hacer que cuando revisemos después en esta clase, porque ya nos toca revisar a partir de ahora en adelante los objetivos, vamos a mirarlo ya con otros ojos, ¿no? Porque hay otra forma de poder abordar el problema. Entonces, mi recomendación, cada cuadro o imagen, al menos media página de tesis que tenga de referencia como párrafo. Ok, profesor, gracias. Listo. De ahí las referencias, hay que citarlas bien como IEEE. Mi recomendación, utilicen Mendeley, les ayuda mucho. Y en el tema de similitud, demos énfasis en que siempre debe estar por debajo de 20%, ¿no? Usualmente algunos porcentajes de UTP es por formato, eso lo entendemos. Otras son las citas de las referencias, también lo entendemos, por eso tenemos cierto punto de similitud, pero ya a partir de 20 hacia arriba, nos hace pensar, hay que mejorarlo, hay que parafrasear, y lo mejor, si podemos tenerlo por debajo del 20%, óptimo, es la mejor alternativa y es lo que deberíamos apuntar. En otros grados, ya cuando saquen su maestría, su doctorado, el grado de similitud debe ser máximo 10%. Ujú. Una última duda, profesor. Sí, ¿Podemos citar tesis, no? Por ejemplo, eso es una tesis de la Universidad de Pamplona, creo. yo sí recomiendo que lo cites, pero que no sean todas tesis. Que tú, si te has dado cuenta, nos va a decir esto, uso de bases digitales y provienen de bases de datos especializados de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos dos tipos de fuentes primarias y fuentes secundarias. Una fuente primaria es una investigación directa. Entonces, sea de cuartil 4 o cuartil 1, es una investigación. Esa es una fuente primaria, porque ahí están incluidos los datos, se ha generado un documento primario. La tesis, como esta, o como las revisiones sistemáticas, es una fuente secundaria, porque sobre esos trabajos que tú has tenido primarios, donde están los datos, has hecho un resumen y has extraído información, entonces se vuelve una fuente secundaria. La mejor recomendación es que si vas a tener o vas a citar tesis, sean las mínimas posibles y busques más fuentes asociados a revistas internacionales. Ahí encontramos información, es relevante, empiezas a buscar más datos, entonces busquemos eso. ¿Cómo vas a buscarlo, no? Por ejemplo, si tú quieres buscar sobre el tema de limones, eh, los problemas y toda la información
digamos, de las consecuencias están en la introducción. Entonces, cuando tú estés buscando población en tu pick-up, posiblemente te vas a centrar en eso. ¿Qué problemas tengo en la clasificación de fruta o de limones? Y empiezas a sacar la información. Cuando estás mirando intervención, vas a buscar algoritmos para la clasificación de eso. Entonces, tu pick-up para intervención va a centrarse en qué tipo de metodología de algoritmos. Entonces, ya vas a tener otras revistas asociadas a la búsqueda de qué algoritmos es más óptimo o va a permitir ayudar. Y cuando tengas ese algoritmo, usualmente estas tesis te dicen y te relacionan a archivos en GitHub. Entonces tenemos ahí información importante. Por ejemplo, acá te pongo un ejemplo de una investigación en procesamiento de imágenes. Vamos a buscar IEEE. Es una publicación hace poco y hace referencia a la citación. Entonces, para que puedan entender una idea. Vamos a mirar acá, vamos a ver cómo se llamaba. Trabajo de tesis, el trabajo de investigación, incluso lo hicimos con una alumna no me acuerdo si era de electrónica o de mecatrónica el año pasado. Entonces sí, ayuda como para tener una referencia. Por ejemplo, ¿no? Este es que es procesamiento de imágenes. Entonces acá, señores, lo que tenemos es este procesamiento de información. Entonces tiene acá también su metodología PICO, como les he mencionado. La evolución de qué es lo que se ha buscado con cada uno de los autores, su aporte, el estado del arte, sus limitaciones. Cada uno este es un buen ejemplo de cómo debe ser trabajado, las tecnologías que se tienen, qué es lo que se buscaría en cada uno. Y después el diseño de la investigación y qué es lo que estamos buscando. Acá lo que se buscaba era agarrar la placa, entrenarlo y sacar la información y poder ver si, digamos, al momento de pasar entre una velocidad y otra, en lugar de hacer una medición por ultrasonido y verificar su velocidad, simplemente se miraba por procesamiento de cámaras qué tanto recorría en una distancia, sacaba la velocidad promedio y, y ya con la placa se podía extraer esta información, ¿no? Entonces acá está el procesamiento de cómo buscar todo, el archivo del formato de cómo está el código, parte del código de procesamiento y qué es lo que se tiene. Entonces acá ya te va guiando. Acá se va trabajado con redes convolucionales, redes adversariales. Hemos probado también con YOLO, versión 3, versión 4, ¿no? Y las tasas de errores que tenemos con la información. Y también, si nosotros quisiéramos buscar esto, lo que tú haces es... Ajá. Y acá está
el código. Entonces, ustedes, si quieren desarrollar algo similar, tienes acá la tesis y acá tienes el código completo con toda la información. Y hace referencia a la investigación. Entonces, esto es lo que buscamos, señores, ¿no? Tú dejas publicación, todo lo que necesitas, pero también dejas el código para que la gente pueda agarrar y hacer un seguimiento, una búsqueda de todo, ¿no? Y eso es una buena forma de buscar, ¿no? Y de sacarle a la información. Entonces, no sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta adicional, muchachos. Profesor, buenas noches. En el caso Hola. de las tesis, eh, bueno, yo lo he usado más que nada en la parte de definiciones, ya que en tesis o en libros también se logra más conceptos, ¿no? En esa parte también ¿Qué usaría revistas, definición, por ejemplo, para ¿no? que te pueda entender? ¿En qué definición la has utilizado? Por ejemplo, para definir una red neuronal, las arquitecturas, los diferentes modelos que hay, el método que Listo, vamos a usar. pero es mucho más sencillo y lo miramos contigo. Por ejemplo, vamos a mirar lo que es red neuronal, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a Science Direct, por ejemplo, que tenemos acceso a todo, ¿no? Lo buscamos como parte libre. ¿Qué red neuronal te interesa evaluar? Por ejemplo, para buscar la definición. El móvil B2, versión 2. Entonces sería Neural Network. ¿Y cuál me decías? El Neural móvil, móvil, móvil versión 2. Net, Móvil Net. net, ajá, net. Listo, Móvil Net versión 2. Listo, incluso vamos a partir de acá. Móvil Net, así está bien escrito, ¿cierto? No, es a ver, O como Móvil Net. móvil. O me lo pones en el chat y Sí, para sí, que yo sí. lo pueda sacar. Ya. Perfecto, muchas gracias. Uy, Listo, entonces acá tenemos, por ejemplo, un artículo. Vamos a verlo. Un segundito, por favor. Un segundito. Listo, señores, disculpen. Entonces, este es el MobileNet. Vamos a buscar. Entonces, acá dice, MobileNet es, digamos, seleccionado como un extractor de características. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este paper, se ha utilizado para la detección de modelos que puedan identificar daños neuronales. Por ejemplo, ese es un punto y que podríamos tomarlo. Entonces, si queremos ver si de repente dice alguna definición adicional, y el código de función, su llamada segmentación, móviles, no, ya. Este es un punto. Quisiera mirar si hay algo adicional. Vamos a verlo por acá. Y también lo podemos mirar en IEEE si quisiéramos a mí como darle alguna búsqueda. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Podemos agarrar y buscar no solamente en libros. En libros podemos encontrar el punto, pero
lo ideal es que cuando citemos, busquemos información de algún paper asociado a qué aplicación ha tenido este equipo y podamos definirlo basado en esto. Entonces, tú podrías decir, MobileNet es un sistema de clasificador que nos puede ayudar a sacar características dentro de una imagen. Entonces, características especiales. Esa es su aplicación. Usualmente se aplica en, digamos, análisis del cerebro, ¿no? Para mirar el tema neuronal. Entonces, ese es un punto importante. Podemos buscar, de repente, si hubiera otras. Acá te dice también que listo. Para sistemas de, digamos, ciberseguridad, también se utiliza el MobileNet para poder convertir imágenes y procesar, para poder prevenir, de forma de prevenir el ingreso de atacantes dentro de un sistema cerrado. Entonces, eso también es un punto interesante que podríamos medir como tema de aplicaciones. Entonces, tú cuando vas a definir, dices, te permite sacar estas características, se aplica en tal, en tal, en tal, en tal. Entonces, tú ya estás citando no solamente un libro, sino estás citando 2 papers asociados a este punto y podríamos ir más abajo, ver qué características tiene. Por ejemplo, acá te dice, para entrenamiento de extracción de características, podríamos entrar a ver este. Y vamos como citando un poco la definición. Entonces, si bien es cierto, lo identificamos por algún libro, no necesariamente podemos o debemos quedarnos con esa clasificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá que nos dice, un algoritmo no puede ser propiamente capturado como características de data existente porque no se usan características de entrenamiento de extracción. Entonces, este MobileNet es muy usado para identificación de móviles, ¿no? Por ejemplo, y nos da proporciones de validación del 90.38. Entonces, podemos decir este punto, ¿no? Si entramos a mirar las evaluaciones anteriores del MobileNet, podemos sacar la información o nos podemos ir al mismo, a uno de estos papers asociados a IEEE y decir no solamente nos permite para identificar características de imágenes en el cerebro, también para identificar sistemas de ciberataques y en otras aplicaciones también para poder hacer la evaluación de entrenamiento, extracción de características asociados a teléfonos o móviles, ¿no? Entonces, y funciona utilizando redes neuronales convolucionales. Entonces, esto es importante, ¿no? Ya sabemos cómo poderlo aplicar, aunque mucha de la información la estemos sacando del libro, le estamos dando la connotación de la aplicación digamos, en los últimos años, ¿no? Ese es del 2021, este ciberataques es de, ¿qué año? Del 2023, entonces es algo reciente, y ya le damos otro valor agregado a la investigación. Y eso es lo que queremos ver en dónde se aplica, cómo se ha aplicado, notar de que no se ha aplicado antes en el caso que tú estás viendo. Eso es un punto interesante. Entonces, la novedad es aplicar este algoritmo o este sistema, este método, esta técnica, aplicarlo hacia un problema específico. Entonces, se está cumpliendo lo que tú dices en tu tesis, que es una investigación aplicada. Entonces, más o menos sería de esa forma, muchachos, para que podamos tener claridad de cómo abordar el tema de investigación. No sé si hubiera alguna otra duda. Me escribieron alguien también por el chat. Ya. ¿Cómo se cita lo del DOI, no? Entonces, cuando vamos a hacer acá una evaluación clara, ¿no? Cuando utilizamos el Mendeley, vamos a hacer una citación. Estaría un documento Word. Lo ideal es poder utilizar el Mendeley y poder jalar todo porque nos vamos a evitar errores, ¿no? Si se han dado cuenta cuando ustedes han colocado a alguno de sus compañeros la citación o el párrafo donde está el link, donde llevamos la evaluación, necesariamente tenemos que tener el dato del DOI de salida. Entonces, permíteme y vamos a
a unirme acá. A ver si nos unimos. Ahí está. Entonces vamos a abrirlo. Bueno, en tanto va citando eso, el DOI, ¿de dónde lo podemos sacar? Si nosotros miramos acá la referencia, ahí está. Vamos a abrir esto. Les comparto mi pantalla. Listo. Cuando ustedes saquen la información del DOI, lo van a encontrar en el siguiente punto. Acá, este es el DOI que deben sacar. Este es el punto en la referencia bibliográfica. Cuando se cita y se saca este. Ese es el punto que debe ir. ¿Y cómo lo van a ver? Vamos a acceder acá. A ver, un segundito y accedo y les comparto la pantalla. Listo. Entonces ahora sí les comparto. Cuando agreguen, digamos, sus referencias que quieren citar, nos vamos a citaciones. Digamos que queremos utilizar... perdón. Queremos citar no APA, sino IEEE. Perdón. Ahí está. Actualizando IEEE. Y
digamos que yo quiero hacer una citación, citación 1. Con el caso de referencia, digamos que quiero citar esto. Citación 2, digamos que quisiera avanzar. Y acá vamos avanzando y finalmente bibliografía. Entonces en la bibliografía, la insertamos. Entonces, si se han dado cuenta, acá está botando el DOI de esa forma. Entonces, esta es la forma como debe aparecer el DOI cuando están citando dentro del sistema. No queda el HTTP, www, Science Direct, lo que fuese. Queda de esta forma. Entonces, para no equivocar, y se han dado cuenta, solo queda ese punto cuando ustedes están haciendo una citación de la revista, ¿no? Cuando es de repente una de las conferencias, no necesariamente va a estar asociado a este punto. Si de repente que queremos generar otras, digamos, citación 3, vamos a sacar otra, por ejemplo, este Neural Prophet, ¿no? Y acá queremos actualizarlo, ya va a aparecer, ¿no? Entonces, todo lo que son revistas internacionales sí les aparece necesariamente el DOI, cuando son congresos no es necesario, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos reforzar, muchachos. No necesariamente vamos a encontrar que todos tienen que tener el DOI, y algunos no es necesario de acuerdo a lo que nos pide IEEE, entonces eso hay que irlo adecuando, y lo mejor es con Mendeley, así nos damos una cuenta rápido qué está pasando, qué deberíamos colocar, qué deberíamos sacar. Listo, muchachos, no sé si tendrían otras consultas, sino como para ir cerrando ya el tema de las notas. ¿Hay alguno que tiene alguna duda más? Profesor, disculpe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches ya. Hola, Wilfredo, ¿cómo estás? Sí, tengo una consulta con respecto a lo que estaba hablando referente a la bibliografía y citar fuentes externas. Por ejemplo, ¿no? Sí. Si yo tuviera que utilizar una imagen que está en alguna página web, ¿no? ¿También tendría que citarlo o referenciarlo en la parte de la bibliografía? Sí, correcto. Tú le pondrías de dónde lo estás sacando y se pone Claro, como recuperado. Eso lo miramos en el formato, vamos a mirar en su módulo de investigación en la semana 1. Les dejé una, eh, por así decirlo, un manual de cómo citar en todo, en APA, en IEEE, y eso les puede servir de guía, ¿no? Si es que no deciden utilizar Mendeley, esa es la mejor forma. entiendo. Y en caso de las imágenes de autoría propia, bueno, solo sería pues, No hay consignarlo problema. tal cual. Sí, si es propio, tal cual, eso queda, y todas las ecuaciones y números que queden, que se deriven de su trabajo, va a ir sin problema. Y después vamos a tener una revisión con un software que yo utilizo mucho que se llama Weka para poder hacer descripción matemática. Entiendo. Ya después les voy a enseñar porque cuando se derivan las fórmulas derivado de ese software con sus datos es de autoría suya, ¿no? Entonces ahí también les va a ayudar para poder hacer descripciones matemáticas. Ya, está bien, profesor, gracias. Perfecto. Listo, muchachos. ¿Hubiera alguien más? Sino para pasar ya al siguiente tema. Profesor, Listo. consulta. Sí, dime. En Cuéntame. cuanto- hay algunas fuentes, bueno, para agregar fuentes al Mendeley tienen que descargar los PDF. Así es. Entonces, para el momento de descargar los PDF y pasarlo al Mendeley, me han topado con que en uno o dos casos no reconocía o no me botaba la fuente como tal. Ok. O sea, no, claro, no me hacía la referencia de formato triple. Simplemente me pasó de que lo ponía con el nombre del archivo que lo había guardado o con el título, solamente aparecía el título del, del archivo, nada más. Ok, mira, la mejor forma cuando pasa esto es hacer lo siguiente, ¿no? Acá, en la semana número 3, les he dejado unos manuales de edición. Hay uno que dice editorial, edición IEEE.
Entonces, cuando entremos a este manual, vamos a mirar si es tal cual el que le estaba pidiendo. Vamos a ver si es este o ahí hay otro más. Vamos a verlo juntos. Listo, acá hay uno, pero hay otro que me gusta un poquito más. Vamos a... Este de acá. Entonces, acá te va a indicar si está en español o está en inglés, cómo citarlo, ¿no? Cómo utilizarlo. Entonces, el que estás buscando, ¿de qué tipo es? ¿Revista, página? ¿Qué es lo que estamos buscando? Es como una revista, sí. Revista, entonces ponemos revista. Entonces, si es internacional o es una española, entonces acá buscamos cómo colocar el tema de los títulos, cómo citarlos. Vamos a mirar. Si es una revista internacional, un journal, es como se muestra acá. Si es un artículo de revista en línea, se cita de la siguiente forma, si está en español o en inglés. Entonces ahí hay una diferencia. Por ejemplo, si fuera una revista que no necesariamente es, digamos, eh, indexada, ¿no? Podemos colocarlo de esta forma. Si son páginas de web, de una revista, pero web, lo podemos mirar de esta forma. Entonces, este sistema nos ayuda a poder citar de distinta forma y tener una guía de cómo hacerlo. Y si comparamos con el Mendeley es igual, ¿no? Solo que acá te va a permitir colocar algunos puntos cuando no es directo, no tenemos la misma evaluación. Entonces, esto es lo que les recomiendo, ¿no? Para que lo podamos evaluar. Ok, profesor, gracias. Listo, muchachos. Listo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es avanzar en el trabajo que tenemos. Lo que nos toca esta semana es revisar los objetivos. Ya tenemos una revisión. Tienen que agarrar todas estas observaciones que les hemos puesto en Canvas y mejorarlo y empezar a trabajar en la mejora esta semana para poderlo presentar. Y lo que tenemos que trabajar para desarrollar durante esta clase es, con esas mejoras que estamos haciendo, nos vamos a centrar en los objetivos. Entonces, nuestra tarea que nos ha dejado la universidad ahora, vamos a ir a la semana 9, vamos a ir hasta ese punto para poderlo compartir con ustedes. Listo. Con el marco teórico, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado los objetivos y ya los hemos plasmado en un medio, en una tarea, y lo que vamos a hacer es hacer el objetivo de investigación y los objetivos del marco teórico. Entonces, esta es la tarea que tenemos para desarrollar durante esta semana y vamos a actualizar y mirar esta información y poderla cargar, ¿no? Lo que queremos es eh, leer esas ideas y poderlas plasmar ya como objetivos. ¿Qué es lo que les recomiendo? Su objetivo general tiene que estar muy alineado con su título. No tiene que tener las mismas palabras cuando queremos describir el modelo, el método de lo que queremos clasificar, incluyendo algunas características, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, con los limones Tahiti, ya vamos como acotando, para poder hacer evaluaciones de calidad, por ejemplo.
Los objetivos específicos deben ser 4. El primero, enfocado a su estado del arte. El segundo, enfocado al desarrollo de la metodología, utilizando alguna técnica o herramienta en particular. Y el tercero está asociado a la discusión de los resultados que obtengan de su desarrollo de su metodología, comparado con los resultados que han obtenido en el estado del arte. Si en el estado del arte tú decías una precisión del 90% y ahora con el desarrollo de su trabajo tienen 92%, es bueno. O que salga menos también es otro resultado. De repente no será positivo, pero sí es un resultado de investigación. Eso tenemos que comparar. Y el último objetivo, el cuarto, es asociado a las conclusiones del trabajo, desarrollar las conclusiones, encontrando las limitaciones y proponiendo los cambios a futuro. ¿Para qué? Para el tema de su trabajo de tesis. Entonces, en todos los objetivos específicos tienen que tener o hacer referencia a lo que están buscando. Por ejemplo, en este caso sería la clasificación de limones, Tahití, utilizando redes neuronales o convolucionales para poder evaluar el sistema. Entonces, no es que todas las tesis tengan el mismo desarrollo, sí. Tienen la misma perspectiva para poder desarrollar, porque es un trabajo de investigación científica, es basado en el método científico, pero nos vamos a centrar en eso. Entonces, lo que me interesa ahora, para que nos puedas rendir la clase de hoy, los voy a dividir en tramos, en salones, para que puedan juntarse todos, muchachos, y podamos revisar sus objetivos y juntemos y hagamos la tarea. Si es posible hacer la tarea en esos 20 minutos, salimos liberados. Casi todos han cumplido con ese objetivo. Lo que les pido es que puedan revisarlo, acotarlo y ver si lo podemos colocar de forma adecuada. Entonces voy a generar los rooms para que ustedes puedan unirse. Yo los voy a ir visitando punto a punto. Voy a dejar libre para que ustedes puedan unirse a los cuadros, a los cuartos, y podamos evaluarlos. Entonces nos vemos en cada uno de los rooms para que podamos revisar sus objetivos y poder hacerlo de la tarea de esta semana y de repente ya lo dejamos ya cargado al sistema. Nos vemos por ahí entonces, señores.
Listo, muchachos. Entonces, ya llegando al final de la clase, voy a proceder a cargar sus notas ya a Portal Docente. Les pido que puedan ir actualizando sus trabajos para la próxima clase, levantando las observaciones, perdón, levantando las observaciones. Y a partir ya también de la próxima clase vamos a continuar con la revisión de los objetivos para que nos quede bien de acuerdo a lo que nos piden esta semana, ya con la doctora Melba. Para la próxima semana vamos a tomar uno de sus trabajos, de sus compañeros, y les vamos a enseñar a utilizar el sistema LaTeX para poder presentar uno de los trabajos. Vamos a seleccionar uno y de ahí los que quieran ya con estas mejoras que hemos hecho, vamos a preparar los otros artículos de revisión sistemática para presentarlo a Congreso. Entonces, hemos seleccionado un artículo que es el que en este momento ha tenido mayor calificación en el examen, y vamos a preparar ese artículo para poderlo llevar hacia un congreso que va a ser indexado, y hemos hablado con los autores para que podamos hacerlo de la próxima semana, de paso que aprendemos a utilizar la herramienta LaTeX para poderlo manejar y publicar. Entonces, muchachos, les agradezco mucho esta clase, ha sido valiosa. Lean sus comentarios, no se olviden que cada trabajo tiene su Turnitin. Ábrenlo, mírenlo, pueden corregirlo, hay que parafrasear, cambiar ese contexto o de repente modificarlo. Lo dejamos libre para su selección, y que tengan una feliz noche, señores. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Profesor, ¿qué tal? Sí. Una consultita. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Los objetivos, nada más entonces. Los objetivos, el general y los específicos. Nada más, pónganlo como les he dicho. 4 objetivos específicos máximo, que aparezcan lo que han puesto en su título de tesis, que esté alineado el problema, el título y los objetivos, que cuando lo lean los 3